los vamos a ver. ¿Se acuerdan? En la última teoría vimos que había otro tipo de algoritmos, ¿no? Que servían para resolver otros problemas, por ejemplo, de transporte, ¿no? Y otro que era el árbol de mínima expansión, ¿no? Entonces, ellos resuelven otro tipo de problemas que pueden encontrarse en producción. Y ustedes tienen que hacer lo mismo que hicieron la última vez, lo mismo que hicimos en el C++, si se acuerdan. Modificar mi problema un poco, reinterpretarlo, para poder usar mis algoritmos para obtener el resultado que quiero de mi sistema de producción. Entonces, lo mismo vamos a hacer con esto. Y para eso la última vez vimos transporte y árbol de mínima expansión. Y ahora vamos a ver un par más, los dos últimos algoritmos que vamos a ver para bueno, en esta parte, que es el cartero chino, ¿ya? Y que se basa en un problema que se llama el problema de los puentes de Königsberg, ya que son algoritmos clásicos de esta temática. ¿Ya? Y con eso vamos a acabar ya de tener un total de, vamos a hacer el árbol de mínima expansión, que no lo hicimos la última parte del semestre, lo vamos a hacer también en C. Y vamos a hacer árbol de mínima expansión, flujo máximo, y vamos a hacer uno que probablemente lo hayan visto en gestión de proyectos, los que han llevado gestión de proyectos, que es el camino crítico, ¿ya? Que también es un algoritmo un poco más especial, pero también es un algoritmo que se puede usar para modelar la producción de una planta. De ahí nos va a faltar otros dos, que se va a hacer la segunda parte del semestre, que son los algoritmos de ordenamiento. Entonces, imagínense hasta acá. Hasta acá ustedes tienen su producción modelada y tienen una manera de encontrar las rutas de la producción. E incluso las rutas más críticas, que lo vamos a hacer con el camino crítico. Pero después tienen que elegir, ¿ya? ¿Cuál de esas rutas, de todas esas rutas posibles, que sacan con distintos algoritmos, cuál de ellas sería la más conveniente para su producción? Entonces, para eso tienen que ordenar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que con sus algoritmos les salen 3 rutas posibles para su producción. ¿Ya? Obviamente van a querer elegir la más corta. ¿Ya? Entonces, tienen que ordenar los resultados de esos 3 algoritmos, desde el mayor al menor, para obtener la ruta más corta. Eso si quieren la ruta más corta. ¿Ya? Vamos a ver al final, cuando hagamos en la tercera parte, cómo usando los algoritmos de ordenamiento y usando los resultados de sus algoritmos, los que hemos hecho hasta ahora, flujo máximo, árbol, mínima expansión, etcétera, cómo podemos nosotros ordenar nuestra producción. Y el ordenamiento de la producción es un tema un poco más, digamos, gerencial. Puede ser, por ejemplo, yo quisiera ordenarlo como FIFO, First In, First Out. La primera orden que me llegó, que sea la primera que salga. Pero también podría ordenarlo, por ejemplo, para que la orden que sea más rápida de producir sea la primera que salga. Entonces tengo 10 órdenes de 10 clientes distintos. ¿Ya? Entonces digo, ¿sabes qué? Este cliente me la ordenó antes, es una orden grande, me va a demorar más tiempo, pero yo la voy a sacar esta orden. ¿Por qué? Porque mi filosofía de producción o mi esquema de producción es ese, la primera orden que llega, la primera que sale. ¿Ya? O podría ser de que yo tengo mis órdenes y ¿sabes qué? Esta orden la podemos sacar más rápido, la entregaríamos más rápido. Ya teníamos una orden entregada más rápido. ¿Ya? Entonces voy a sacar eso. Entonces vamos a ordenarlas por cuál se produce más rápido. Entonces, los algoritmos que hemos estudiado hasta ahora, lo que te dicen es cuánto te vas a demorar en distintos escenarios. En la segunda parte ahora, en la segunda parte de la sesión 4, los de ordenamiento te dicen cuál se produce más rápido. ¿No? ¿Cuál de todas las 3 maneras, cuál se produce más rápido? Las ordenamos. El sistema solito los va a ordenar. ¿Cuál se produce más rápido? Y en la tercera parte lo que vamos a hacer es una interfaz para que ustedes decidan en qué orden, con qué filosofía, digamos, se va a producir. Ya primero voy a entregar las primeras ordenadas, voy a entregar por las fechas, digamos, voy a entregar las primeras que sean las que se producen más rápido, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer con los 2 algoritmos. ¿Ya? El proyecto final de ustedes, lo que quiero ver al final, van a tener su interfaz que ya le han hecho, distintas rutas de producción que lo van a ver con estos algoritmos, luego ordenan esas listas de producción, ¿ya? Y de acuerdo a la filosofía que elijan, FIFO o otra filosofía, sacan la mejor. ¿Ya? Y esa mejor la eligen. Ya tienen un sistema de control de la producción, tal como debiera trabajarse. Lo pueden trabajar manualmente, lo pueden trabajar en C++, pero es cómo se debe trabajar. Y finalmente, como bonus, digamos, el bonus track al final, que va a ser la última semana del curso, va a ser
un adelanto de su curso de simulación de sistemas, que es la simulación, le llaman simulación manual, pero en realidad la hacemos en C++. Entonces, ¿cómo se simula un sistema? Porque hasta ahí lo han modelado, pero ¿cuál es la ventaja de del modelo? El modelo te puede servir para ordenar tu producción, que es como lo vamos a dejar hasta acá, te puede servir para mejorar, hacer cambios en tu producción, ¿ya? O sea, automatización de procesos, eso sería interesante que lo aprendiesen más adelante, pero ¿para qué otra cosa les puede servir el modelo? Les puede servir para simular procesos. Es decir, tengo mi proceso modelado, ¿ya? Y puedo hacer 200 simulaciones, 300 simulaciones de mi proceso. Saco una línea de base en una computadora, sin tener que cambiar nada en mi proceso. Y luego hago un pequeño cambio. ¿Qué pasa si en vez de usar FIFO uso la primera orden? ¿Cómo mejoraría mi producción a lo largo de un mes? Lo simulo, entonces hago 30 simulaciones, como si mi implante trabajase 30 días. ¿Y cómo lo hago con el siguiente escenario? Hago el mismo escenario, pero lo hago, entonces ya hago 60 simulaciones, 90 simulaciones en 3 meses. Y ahí veo mis resultados con pequeños cambios. Ese es el espíritu de la simulación. Una vez que obtengo esos cambios, digo, ¿sabes qué? Cambiemos eso, nos conviene. ¿Ya? Y lo prueba, vas donde tu gerente general, y dice, mira, he hecho estas simulaciones, las he hecho en arena, y te sale este modelo. Si cambiamos esto, podemos aumentar nuestro flujo de producción en un 10%, un 15%. Así, sí, acá están las simulaciones. Te va a decir, arriesgas su trabajo en esto, se te va tu trabajo en esto, si no sale te voto. Pero como ustedes están seguros de lo que han aprendido en la simulación, dicen, sí, lo hacemos. ¿Ya? Les da la plata, lo hacen, cambian, se arriesgan porque podrían bajar y luego obtienen su mejora de simulación. Obtienen su 10-15% de mejora de la velocidad del proceso y obtienen su ascenso, su bono. Ese es el potencial de la simulación. Eso es lo que les estamos empezando a enseñar con modelamiento. Y eso no les va a funcionar, es decir, los van a votar si no hacen bien sus modelos ahora, ¿no? Y es lo que vamos a terminar de hacer esta segunda parte del semestre. ¿Ya? Entonces, por eso se tienen que conocer bien los flujos, para tener los algoritmos, para tener una conciencia de qué es luego el potencial y cómo se puede hacer bien un modelo y, por lo tanto, una simulación. ¿Ya? ¿Qué les he puesto entonces? ¿Ya? Ahora solo vamos a ver la teoría en las diapositivas, lo último que nos falta de estos algoritmos. ¿Ya? Va a haber un control que va a ser el sábado, que es de la teoría nada más, es decir, solo de esta diapositiva. Y mañana, la siguiente semana, los 2 clases de la siguiente semana, vamos a hacer 3 implementaciones, implementar 3 algoritmos en C++. Ya lo han hecho, es de la misma manera que hicimos la última vez. Vamos a ver el algoritmo paso a paso en C++, yo les voy a dejar el código, y ustedes lo van a implementar en los programas que ya están trabajando. ¿Ya? Vamos a buscar algún problema, ya me estoy quedando un poco limitado en los problemas que puedo buscar pero voy a ver la manera de trabajarlo, pero de la misma manera que hicimos el Ruy-Barsal y el Dijkstra, ¿no? Y acá ustedes van a tener que elegir alguno de estos para ponerlo en su sistema. Y ahí vamos a dejar listo el sistema para trabajar. Para eso vamos a requerir 2 sesiones enteras. ¿Ya? Y yo lo voy a trabajar con un ejemplo. Como ustedes estamos ya trabajando unos ejemplos, vamos a tratar de hacer con ustedes. Antes yo les dejaba para hacerlo con el método de Arequipa, pero ahora lo vamos a hacer así. ¿Ya? Entonces, yo voy a trabajar con el ejemplo del método de Arequipa, pero ustedes van a trabajar con los suyos propios. Y vamos a trabajar esos 3 algoritmos. Vimos la teoría del árbol de mínima expansión la última vez. Y hoy día vamos a ver flujo máximo, cartero chino y camino crítico. ¿Ya? Y esos los vamos a implementar la siguiente semana. Entonces, déjenme ver antes si acá está camino. Sí, está. Inspección y camino crítico. Pensé que no estaba. Ya. Entonces, el problema de inspección, ¿ya? Inspección es la aplicación, pero el nombre clásico que se le da es cartero chino. Ahorita voy a explicar por qué. O el problema de los puentes de Königsberg. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Ya? Primero se le llama el problema de los puentes de Königsberg. ¿Y por qué? Porque Königsberg, por si acaso, es una ciudad, era alemana en esa época, ahora es rusa por alguna razón. Ya bueno, en realidad por las guerras. ¿Ya? Ahora ya no se llama Königsberg, ahora se llama Kaliningrado. Y es extraño en el mapa, porque ves, esto es Rusia, la Rusia que todos conocemos, y al norte de Alemania, perdón, al norte de Polonia, hay un país entero
que es Königsberg, que es parte de Rusia, ¿no? Pero es lo que se llama un exclave, ¿no? Entonces, ese es Königsberg ahora. ¿Ya? Pero en la época de este señor, Leonhard Euler, era una ciudad alemana, que se llamaba Königsberg. Y Königsberg clásicamente tenía 7 puentes. ¿Ya? De hecho, ahora tiene, por mucho tiempo tuvo 6 porque destruyeron uno durante la guerra, ahora creo que lo están reconstruyendo, otra vez se va a volver a poder hacer el problema de los puentes de Königsberg. Y este señor Euler lo que dijo es, quería encontrar un recorrido, es un problema clásico de grafos, para cruzar los 7 puentes de la ciudad, pero una sola vez. ¿Ya? Y ese era un problema que los matemáticos, pero en la ciudad universitaria, y era un problema que todos ellos se sacaban la mugre en sus cerebros tratando de resolver. Ellos pensaban que debía haber una manera en que podías cruzar los 7 puentes, ¿ya? Solo una vez, pero cruzar los 7 solo una vez, y regresar al mismo punto de inicio. Ya, entonces, encontrar un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad, pasando solo una vez por cada uno de sus puentes y regresando al mismo punto de inicio. Esa era la formulación. Y por mucho tiempo estuvo formulada hasta que este señor llegó y probó, demostró, ¿ya? Sencillamente que no era posible. Ya, ese es lo interesante del programa de Königsberg. Lo que hizo Euler no fue resolverlo, sino que demostró que no es posible resolverlo. Es decir, que no había una manera de que podías pasar los 7 puentes una sola vez y regresar al mismo punto. Y que por eso todos los anteriores que se estaban devanando los sesos, tratando de resolver el problema, no lo habían resuelto. ¿Ya? Porque era imposible, y él demostró que era imposible. ¿Ya? Esta es básicamente la resolución como se hace en grafos. ¿Ya? Entonces, el tema con Königsberg, que tiene 2 islas en el medio del río que la atraviesa. Entonces tenía 4 puentes acá, 2 puentes para la otra isla y un puente entre las 2 islas. ¿Ya? Y lo que hizo Euler fue convertirlo eso en un grafo. ¿Ya? Entonces, los nodos eran las islas y las costas del río. Y las aristas eran los puentes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo demostró esto? ¿Ya? Él demostró que cuando hay todos los vértices son pares, ya, es decir, acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Si fuesen 8 vértices, ya era posible matemáticamente hacer eso, cruzar uno y volver al mismo sitio. Pero en el instante en que se vuelven impares, ¿ya? Se vuelve imposible, salvo que haya 2 vértices impares y que se inicie en un vértice impar. ¿Ya? Entonces, si tú ves un grafo y ves que tiene vértices impares, un solo vértice impar, ¿ya? Entonces sabes que es imposible resolver el problema del grafo. No puedes pasarlo. No puedes encontrar un camino euleriano, por eso vimos la última vez este señor Euler, no puedes encontrar un camino euleriano, ya que es pasar por cada uno de las aristas una sola vez. ¿Ya? Entonces, esto lo hace imposible de resolver. Ahora, ¿para qué usamos eso? ¿Ya? Este de puentes de Königsberg ya se convirtió en lo que ahora conocemos, y este es el que usamos para la resolución, en el problema del cartero chino. ¿Ya? Es el problema del circuito del cartero o el problema de inspección y selección de rutas. Ahorita vamos a ver por qué es inspección. Y consiste en encontrar el camino más corto, circuito cerrado, que visite cada arista de un grafo, conectado, no direccionado, que pase al menos una vez por cada arista del grafo volviendo al punto de partida. Es decir, ese es en el fondo el problema de los puentes de Königsberg, pero para cualquier cantidad de aristas, cualquier cantidad de nodos. ¿Ya? ¿Por qué se le llama y cómo se le formula? Por eso es que se les dice primero, les conté lo primero de los puentes de Königsberg. Cuando posee un camino, un circuito euleriano, es decir, cuando cumple esas condiciones que encontró Euler, ¿ya? Que todos los vértices, o que todos los vértices sean pares, o que haya 2 vértices impares, o un número par de vértices impares. Cuando cumple esas soluciones, es que sí hay una solución. Entonces, ahí ya van a tener, cuando se implementa este algoritmo del cartero chino, primero se tiene que probar que no hay que hay una respuesta, que posee un circuito, que hay una posible respuesta para eso. Y para eso se hace esta prueba de Euler.
¿ya? Porque puede darse la situación en que sencillamente no existe esa solución. Entonces, sencillamente el algoritmo, a través de la prueba de Euler, lo primero que debe hacer es probar si existe eso, vamos a hacerlo eso en C, y te dice si existe esa solución. ¿Ya? Y una vez que sabes que existe, pues ejecutar el algoritmo para encontrar esa solución óptima. ¿Ya? Y esa formulación de decir, primero encontramos si existe un camino euleriano y luego encontramos la solución óptima, es lo que se le llama el problema del cartero chino. ¿Ya? ¿Por qué se les llama el problema del cartero chino? En realidad los norteamericanos son los que llaman el problema del cartero chino. Es porque su primer formulador fue este señor Meiguo Wang, era chino. Entonces, como es un problema similar al del problema del cartero, que es el problema del camino, el típico problema del agente viajero, que también se le llama problema del cartero, a esta modificación se le llamó el problema del cartero chino. ¿Ya? ¿Y por qué se le dice inspección? Cuando se le dijo del problema del cartero chino, imaginaba un problema en que el cartero ya tiene que recorrer todas sus rutas, o sea, tiene que recorrer todas las cuadras de la ciudad. Ya tiene que recorrerlas todas porque tiene que recoger las cartas en todas y entregar las cartas en todas, por eso es un cartero. Ya no tiene que empezar y acabar necesariamente en un nodo específico, pero tiene que empezar en un nodo y acabar en ese mismo nodo. Y ahí tiene que recorrer todas las aristas. Y obviamente el cartero ya va a querer andar lo menos posible. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que pase una sola vez por cada una de las aristas. El cartero no pase dos veces, no vaya y regrese. ¿Ya? Y por eso se le llama problema del cartero. ¿Ya? Pero ¿para qué se le puede usar? Obviamente no se puede usar solo para carteros. ¿Y por qué es importante para nuestras aplicaciones? Porque es muy importante para aplicaciones de inspección. Por eso también se le llama problemas de inspección. ¿Cuál es la típica? Por ejemplo, en este caso, que les estoy poniendo acá, estas son las máquinas que pintan las líneas en las rutas. Entonces, ahí también se le puede aplicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a querer pasar una sola vez por cada una de las rutas de calles que quieres pintar. Vamos a querer pasar una y otra vez porque ¿para qué las vas a volver a pintar? Entonces, para optimizar ese tipo de trabajos se usa este. ¿Para cuál otro tipo de trabajo se usa? Para inspección. ¿Por qué? Porque es muy típico que cuando quieres inspeccionar, por ejemplo, líneas de tren, ya solo quieras pasar una vez por cada una de las líneas para no repetir la inspección. Entonces, por eso se le llama problemas de inspección. También puede ser para mantenimiento de vías, como este caso, redes de telecomunicaciones, se usa mucho, y en algunos casos para reparto. En casos especiales de reparto, o sea, obviamente no, volviendo a un ejemplo que pusimos antes, su Rappi, el que piden ustedes, ya lo que tiene que hacer es ir a varios puntos y entregar, ya, pero el cartero, por ejemplo, que les digo, tiene que pasar por varios puntos obligatoriamente para recoger esas cartas, ¿no? Entonces, un problema de reparto clásico usa los nodos en un grafo, pero un problema de inspección o un problema de un cartero que tiene que pasar por varias vías, usa ya no un problema del vecino más cercano, no, perdón, ya no usaría el problema del agente viajero, ya no usaría el problema del agente viajero, sino el del cartero, ya del cartero chino, ya, pero para esos modos especiales de reparto. Ya, entonces, de acuerdo al problema que ustedes tengan, aplican alguno de los dos algoritmos. Es decir, tienen un problema que se aplica mejor la inspección. Interpretan que se aplica mejor la inspección. Ustedes lo modifican, ¿ya? Como para que sea el problema de inspección. Y ven, ¿qué algoritmos me sirven para resolver el problema de inspección? Tal, tal y tal. Ya. ¿Cuál de esos es el mejor? Este. Y ese lo aplican en su solución. Entonces, es primero la interpretación y después la resolución del problema. ¿Cómo se formaliza la descripción del problema del cartero chino? El cartero debe recorrer cada arista del grafo al menos una vez en su recorrido. No se puede saltar una. El cartero no puede dejar de entregar las cartas o dejar de recoger las cartas en una parte de su ruta. Hay veces que el cartero no debe repetir el recorrido de ninguna arista. Y a cada arista se le asocia un peso, la longitud del tramo correspondiente o el tiempo que demora. Y así el objetivo del problema del cartero sería encontrar un grafo de peso mínimo, una longitud mínima para recorrer. Ya, este es el problema que lo vamos a hacer mañana, este es el algoritmo que vamos a trabajar mañana, la siguiente clase. Y esos son los pasos. Encontrar nodos impares y encontrar todos los grupos de nodos impares. ¿Ya? ¿Por qué estos dos? Porque te dan dos cosas primero. Te dan
si hay una solución óptima, ¿ya? Porque puede ser que no haya una solución óptima. Recuerden, los puentes de Königsberg te dice que hay ciertas condiciones por las cuales, como en el caso de Königsberg, va a ser imposible que encuentres pasar una sola vez por cada uno de ellos. ¿Ya? Y te dice, ya, si es posible encontrar una solución óptima, eso te lo da estos dos primeros, entonces le empiezo a buscar. Igual, para buscarla, igual me va a ser muy útil, van a ver, esto de los nodos impares y los grupos de nodos impares. Una vez que tienes los nodos impares, seleccionas la mínima suma de los vértices. Y con eso vas a encontrar el valor mínimo posible de la ruta. Y tratas la ruta a través de nodos impares seleccionados. ¿Ya? Estos pasos ya son los que vamos a implementar en el problema. Ahorita lo vamos a ver rápidamente, porque lo tengo acá, pero después lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Ahorita tengo que pasar también al problema del camino crítico. Ya, entonces, ¿qué ejemplo podría ser? Ya esto en un ejemplo aplicativo. En mi caso, el método de Arequipa, yo lo pondría para el inspector de las líneas del metro. ¿No? Entonces, hay un inspector, cada año tienes que inspeccionar todas las líneas, y obviamente el inspector no quiere pasar por acá, ir por acá, ir por acá, luego tener que regresar por acá, para volver a pasar acá, para volver a inspeccionar esta línea. ¿No? Quiere pasar al menos, quiere pasar solo una vez por cada uno para irse temprano a su casa. ¿No? Entonces, hace este problema, esta solución, encuentra una solución para este problema, y ese problema es un problema de inspección, y es un problema del cartero chino. Entonces va a ser algunos de los algoritmos de desarrollo del programa chino. Ya, por ejemplo, tengo grafo. ¿Ya? Entonces, digamos que este es el grafo de mis estaciones, ¿no? Las estaciones y las instancias. Y voy a hacer dos tablas. Una tabla con los nodos impares y unas tablas con las parejas de nodos impares. Ahorita vamos a ver eso. Y tres arreglos. La distancia mínima posible, los visitados y la distancia. Ya voy a empezar en el A. Digamos que el inspector quiere empezar en el A. ¿Ya? Para empezar tengo que convertirlo en un nodo de ida y vuelta. ¿Ya? Con el mismo peso, pero de ida y vuelta. ¿Ya? Entonces tengo que agregar aristas. ¿Ya? Del mismo valor, pero es de ida y vuelta. ¿Ya? Y acá voy a poner los nodos impares. ¿Cuáles son los nodos impares en mi caso? Todos los nodos que tienen un número de aristas que salen o entran impares. Entonces, en este caso, por ejemplo, B, ya C, D y E tienen impares, entrantes. ¿Ya? Y el resto tienen pares. Y acá tengo las parejas. ¿Ya? Como tengo BC, D y E, tengo BC, D, esa es una pareja. Otra posible pareja sería, emparejamiento, sería BD con CE. ¿Ya? Y otro posible emparejamiento sería BE con CD. ¿Ya? Entonces son 1, 2, 3 posibles emparejamientos. ¿Ya? 3 posibles parejas de nodos impares. ¿Ya? ¿Cómo hacen esto? O sea, tienen cuatro nodos impares. Entonces, ¿cómo puedo emparejarlos? Todas las posibles formas de emparejar estos. B con C, entonces los dos otros tendrían que ser D con E. Otra manera podría emparejar B con D, y la otra opción sería C con E. Y otra pareja sería B con E, y la otra pareja sería C con D. Ya es como estar cazando los nodos entre ellos. ¿Ya? Y para cada uno de ellos encuentro las distancias. De B a C, 3, de D a E, 4, de B a D, 5, debería ser 5, no, de B a D, perdón, de B a D, 3, porque puedes ir por acá y por acá, 1 y 2, 3, y de C a E, ¿ya? Puedes también ser 3, porque podrías ir por acá. Cuando vamos a la resolución, ¿cómo van a resolver esta parte? ¿Ya? Acá van a tener que usar un algoritmo que ya hemos visto, que es el algoritmo de la ruta más corta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener que encontrar, si yo pongo entre B o D, tengo dos rutas entre B o D. Tengo la 5 y tengo la 1 y la 2. Entonces la máquina no lo va a encontrar solo. La máquina va a tener que encontrarlo con un algoritmo. ¿Ya? Ahora lo estamos haciendo manualmente, entonces no somos máquinas, ya lo vemos. Entonces entre B y D3, entre B y D3. Y la última emparejamiento es este entre B y E, que es 6, y entre C y D, que es 6. ¿Ya? B y D, ¿ya? Y acá debería ser, qué raro, acá debería ser 5, y acá debería ser 5, es 11. 5, no, 11. Entonces entre B y D, entre B y, no, perdón.
Tomaré un entre B y E, ¿ya? Y acá, ¿cuál es la ruta mínima posible entre B y E? Ya, acá es 3, 2 y 1. Yendo a C, yendo a F, yendo a E. Por eso es 6. Todos los asteriscos son los que no son rutas directas. Y CD es 6. Entonces, tengo las tres posibles emparejamientos. Tengo una ruta para cada uno. 7, 6 y 12. ¿Ya? Y yo voy a calcular la mínima posible. ¿Y la mínima posible cuál va a ser? ¿Ya? De recorrer todos. ¿Ya? Yo lo calculo sumando, ¿ya? Las rutas entre cada nodo más esta ruta mínima posible, 6. ¿Ya? Entonces 24 más 6 es 30. ¿Ya? ¿Esto qué te dice? ¿Ya? Esto va a ser al comienzo del algoritmo. Este va a decir que la ruta mínima posible existente, ¿ya? Esto por todo el trabajo que hemos hecho antes, ¿ya? Va a ser 30. ¿Ya? Puede ser que no exista, puede ser que no exista óptimamente esta ruta de 30. Pero tenemos que encontrar un algoritmo que te permita encontrar esa ruta. ¿Ya? Y esa ruta la basamos, ¿ya? A ver, un ratito. ¿Ya? Y esa ruta, ¿cómo la vamos a encontrar? Vamos a encontrar estos caminos, vamos a empezar con utilizar estos caminos. Ya sabemos que estos caminos con asterisco, el B y el D, por ejemplo, BD, que es a través de A y de D, es nuestra ruta ya óptima. Y sabemos que la otra óptima es la entre C y E, que es esta y esta, a través de F, es decir, esta y esta. Y sabemos que el tercero óptimo es B y E, que es entre esta, a través de también C, de DF, a E. Entonces, cuando unimos todos estas rutas, las que tienen asterisco, ¿ya? Vamos a encontrar nuestra ruta óptima. ¿Ya? Entonces empezamos en A, vamos a B, perdón, vamos a D, vamos a E otra vez, vamos a F, estamos haciendo vamos a F, vamos a C, ¿ya? Ahí tenemos que regresar a F porque tenemos que encontrar ese asterisco, tenemos que entrar ahí, vamos a F, regresamos a C, luego vamos a B, luego vamos a D, luego vamos a A, y nos falta una ruta por visitar, nunca hemos ido de A a B. Vamos de A a B y luego regresamos a A. Y esa va a ser nuestra ruta. Este lo vamos a... debía haber hecho como con más detalle todo el recorrido, pero lo vamos a hacer con más detalle después. Este estaba animado, no sé por qué se ha perdido la animación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el algoritmo? Encuentra estas parejas de nodos impares, ¿ya? Y lo que hacen es armar las rutas a partir de estas que están con asterisco. Es decir, a partir de las que hemos encontrado que son la mínima ruta posible. Y de ahí empiezan a reconstruir la ruta. ¿Ya? Y cuando suman todas esas distancias, ya les va a salir que es la mínima posible, que es 30. Con esta parte que sea la mínima posible y esta es donde comprueban que las rutas son las menores posibles. ¿Ya? Esta es para la teoría de cartero chino. ¿Ya? Ahora, la teoría después vamos a hacer la práctica. La teoría para camino crítico. ¿Alguien ha hecho cursos o ha llevado el curso de ejecución de proyectos? ¿Han hecho PMP? Para que se acuerdan de este. ¿Ustedes tienen curso de ejecución de proyectos? O sea, PMI, PMP, en industrial. Creo que no, profe. No sabría decirles, la verdad. Sí. Bueno, si no lo han llevado hasta ahora es que probablemente no. Probablemente no. Ya, Profe, entonces. el curso como proyectos creo que es de 10º semestre. Ah, ya. Entonces, todavía no han llegado. Ya, entonces, que sirva de adelanto. ¿Ya? ¿Cuál es el tema con proyectos? Ya, ahora, deme un ratito, por favor, a traer agüita.
Ya, disculpen. Entonces, ¿cuál es el tema con los proyectos? ¿Ya? Cuando vayan a hacer esta metodología, ¿ya? Lo interesante de esta metodología es que se concentra en tres aspectos, ¿ya? El alcance de un proyecto, su costo y su tiempo. ¿Ya? Y todo proyecto es una serie de pasos que se siguen para obtener una serie de entregables, que son lo que les vas a dar a tu cliente o la persona que ha ejecutado el proyecto. Ese es el principio de funcionamiento del proyecto. ¿Ya? Y cuando se hace la parte de tiempo, ¿ya? Una de las metodologías que se usan se llama camino crítico. ¿Ya? Entonces, como hay unas etapas que se siguen, ¿ya? Lo que busca la metodología del camino crítico es encontrar cuál de esas, de los caminos que se siguen para hacer un proyecto es el más importante, digamos, el más crítico, el que si esa tarea se retrasa un poco, te va a retrasar todo el proyecto. Y la gente que empezó a trabajar en esa época en ejecución de proyectos, ya encontró que eso era muy importante cuando se hace el proyecto. Y crearon una técnica que está relacionada con, que también la pueden ver en otras disciplinas, que se llama la técnica PERT, ¿ya? Que es técnicas de evaluación y revisión de programas. ¿Ya? Y es una técnica estadística de la administración y gestión de proyectos y fue diseñada para analizar y representar las tareas involucradas en culminar el proyecto. ¿Cuándo se hizo esto? ¿Ya? Se hizo para construir esta técnica, la desarrollaron la Marina de los Estados Unidos, cuando estaban desarrollando ese misil que ven a la derecha. ¿Ya? Era un proyecto tecnológico importante en esa época, que es en los 50, y muy difícil de hacer. O sea, era algo que era importante, pero era muy difícil de hacer, que era un misil nuclear lanzado desde un submarino, ¿ya? Que era el misil Polaris. ¿Ya? Y este misil, lo que le daba la capacidad a un submarino norteamericano, hasta ahora es la base de la Marina Americana, su flota de submarinos, ¿ya? Que pueden ir pueden acercarse bajo mar a cualquier país enemigo, ¿ya? Y de sorpresa les lanzan su misil nuclear. Y como están cerca de las costas, no hay manera en que y estos misiles balísticos demoran, digamos, un minuto y medio en llegar a su destino desde donde lo lanzan, ¿ya? No hay manera en que el enemigo se pueda proteger. ¿Ya? Entonces un arma es el arma final, el arma que ya nadie va a poder vencer. Entonces se preocuparon mucho en hacer eso, pero son proyectos tecnológicos muy difíciles de hacer. Y entre las herramientas que desarrollaron para hacer este proyecto estaba esta, la PERT. ¿Ya? Un ejemplo clásico de sus aplicaciones son diseños de construcción, comercialización de un nuevo producto o desarrollo de un producto. Y un ejemplo un poco clásico sería, por ejemplo, la fabricación de aviones. Este caso en particular, este es un A280, un Airbus. ¿Ya? Y para los que conocen un poco de esto, la Airbus es la empresa competidora de Boeing, Airbus es europea y Boeing es norteamericana. ¿Ya? Boeing es una empresa grandota, como las empresas norteamericanas, enorme, ¿ya? Y trabaja todo es una sola empresa que es gigante. Pero Airbus es un consorcio, ya es un consorcio de un montón de empresas aeronáuticas europeas que existen desde la Segunda Guerra, ya que se unieron para empezar a competir con los norteamericanos. Entonces, desde siempre han trabajado, ¿cómo han trabajado los europeos siempre sus trabajos? Y yo, la empresa belga, construyo los trenes de aterrizaje. Yo, la empresa francesa, más grande es Francia, construyo las alas. Yo, la empresa alemana, construyo el fuselaje. Yo, la empresa británica, digamos la Rolls-Royce, ya construyo los motores. Y luego todos vamos a llevar cada parte del avión a una planta de ensamblaje en Italia. Y ahí los vamos a armar los aviones. Así trabajan ellos. ¿Ya? Y eso qué forma toma, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Y una forma que en cualquier proyecto lo van a poder encontrar. Toma esta forma. Forma un grafo. Todo en el universo forma un grafo, por si acaso. Eso es algo en la física que está muy, muy de moda. En algunos años lo van a ver. ¿Ya? Todo en el universo es un grafo. Es básicamente la idea. ¿Ya? ¿Y cómo es un grafo en la función de PERT? ¿Ya? Cada uno de los... a ver, ¿cómo decirlo? Ya. Cada uno de los nodos,
¿ya? Es una etapa del proyecto. Y cada una de las aristas, ¿ya? Es la duración del proyecto de una etapa a la otra. Entonces, por ejemplo, todo tiene que tener un nodo de inicio y un nodo final, es decir, cuando empieza el proyecto y cuando acaba el proyecto. Y digamos, acá en este caso, el nodo 1 es el inicio del proyecto, el nodo 8 es el final del proyecto. Y digamos que sea rápidamente el proyecto del avión. ¿Ya? Entonces, ¿con qué empezaría el avión? Ah, ya. Tiene que empezar con, primero, el diseño del avión. ¿Ya? También podemos empezar a la vez la documentación. Y también podemos empezar la capacitación de el personal de mantenimiento, no sé, algo así, que ese sea el 3. Después del diseño tienes que empezar a construir el fuselaje. ¿Ya? Después del diseño tienes que empezar a construir las alas y luego las tienes que ensamblar en la parte 6 con los motores. Y recién finalmente ensamblas todo el fuselaje con las alas y los motores y lo ensamblas y ya tienes ensamblado el avión. Entonces sigue estos caminos. ¿Ya? Entonces tiene que seguir todos los caminos. Esa es la diferencia con los otros algoritmos que usamos. En los otros algoritmos tienes que encontrar un solo camino. En este tienes que, como es un ensamblaje, tienes que seguir todos los caminos para llegar a tu resultado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Acá tenemos duraciones, por ejemplo. Si cada peso del nodo le ponemos una duración, digamos 2, 2, 1, 3, 5, etc. ¿Cuál sería la duración mínima del proyecto? Ya, por ejemplo, acá es 3 y 4, acá duraría 7. Acá dura 4, 6, 7, 8 y 12, 12. Y por acá dura 2, 4, 9. Entonces la ruta más corta sería esta, 3 y 4. ¿Ya? Entonces 3 y 4 podría durar 7. ¿Ya? Podría durar 7 días, pero no va a durar 7 días. ¿Cuánto va a durar? La máxima ruta. Porque recuerden, tiene que pasar todos los pasos para poder ensamblar tu avión. Entonces, ¿cuál es la duración máxima? La más larga. ¿Y qué pasa con eso? Como yo tengo que pasar, para pasar del paso 1 al paso 6, por este lado tengo que tomar 3 días, ¿ya? Y por este lado tengo que tomar 2 días para llegar al mismo punto. 2, 3, 6 días. Entonces, si yo me atraso en esta parte, ¿ya? Que digamos sea el ensamblaje del motor, si yo me atraso en esta parte, un día, 2 días o 3 días, no pasa nada. Porque de todas maneras estoy esperando a que el otro equipo acabe de ensamblar las alas. Entonces, esta parte, del 1 al 6, no es crítica. Si me atraso, ya no hay problema. Es decir, tengo una holgura en ese camino. En cambio, si yo me atraso en el ensamblado de las alas y el motor, me atraso un solo día, todo el proyecto se va a retrasar un día entero. Si me atraso 2, todo el proyecto va a ser 2. Y a esa ruta donde, si te atrasas, no tienes holgura, si te atrasas en una sola de esas tareas que tienes que hacer, atrasa todo el proyecto, se le llama el camino crítico. Encontrar ese camino crítico ya es fundamental, sobre todo para los proyectos grandes. ¿Ya? Y ese mismo algoritmo que usamos para encontrar el camino crítico en proyectos, lo podemos usar para nuestra gestión de producción. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si nuestra producción no se trata de distintos caminos, sino que se tienen que completar todos, por ejemplo, un ensamblaje, ¿ya? De una prenda, una manufactura, entonces tenemos que usar camino crítico. ¿Ya? La teoría, ¿no? Método para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, cualquier cosa. Especialmente el tiempo para completar cada tarea e identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. Esta malla, que se le llama malla PERT, permite planificar y controlar el desarrollo de un proyecto. En nuestro caso, no de un proyecto, sino de una producción. Después ustedes lo van a ver para proyectos también. Principios de la malla PERT. ¿Ya? Designación sucesiva, unicidad del estado inicial y final, y designación unívoca. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Tiene que haber una continuidad. ¿Ya? Es decir, para llegar al punto 4 tengo que haber pasado antes por el 2 y por el 1. Entonces, por ejemplo, para ensamblar las alas, ¿ya? Por si acaso los aviones, el combustible lo llevan dentro de las alas. Ya tengo que haber ensamblado antes los tanques de combustible, ¿ya? Y eso va a ser el inicio del proyecto. Entonces, desde el inicio del proyecto, primero ensamblo los tanques de combustible y recién después puedo ensamblar las alas. ¿Ya? Eso se llama designación sucesiva. ¿Ya? Entonces, uno sucede al otro. ¿Ya? Luego tiene que haber un solo nodo de inicio y un solo nodo de final.
Es decir, empiezo la construcción del avión, termino la construcción del avión. Es un solo punto. No estoy construyendo dos aviones, no es un avión aparte de otro, no voy a tener medio avión, y por acá tengo medio avión y por acá tengo medio avión. No, tiene que ser un solo estado final. Y lo otro es principio de designación unívoca, es decir, cada tarea es distinta, no puede haber la misma tarea. ¿Ya? Eso implica también que no puedas tener, cuando lo haces una forma de grafo, puedas tener bucles. Es decir, no puedo tener un bucle que vaya, una arista que salga de 7 y vuelva a 7, ¿ya? Porque si no, no te funciona el PERT. Ahora, esta parte... no, esta parte no nos interesa mucho. Lo pongo, ¿por qué? Porque cuando vayan a hablar de PERT, la típica que escuchan cuando PERT, en la práctica, les van a encontrar, haz un PERT. Ya, el PERT es algo más complejo, pero en la práctica, coloquialmente, cuando dicen haz un PERT, se refieren a esto, ya que es estimar un tiempo. Entonces, ustedes no tienen una manera de estimar un tiempo, o sea, digamos, les piden, oye, ¿cuánto demorarás no sé, en programar ya, ¿cuánto crees que vas a demorar en programar la tarea que les voy a dejar ahora, ¿no? En programar en sí la tarea que les voy a dejar ahora. ¿Cómo podrían estimar el tiempo? No saben cuántas líneas de código van a hacer, porque eso recién lo van a hacer cuando programen. Entonces, no hay una manera de estimar ese tiempo. ¿Ya? Pero si alguien les pide estimar un tiempo obligatoriamente, hacen lo que hace cualquier persona. ¿Ya? Y la típica que te hace un maestro de obra, por ejemplo, cuando le haces la misma pregunta. Y cuando le preguntas a un maestro de obra, oye, ¿cuánto demorarás en hacer este techado? Te dice, o un mecánico, ¿cuánto demorarás en arreglarme el carro? ¿Qué les dice el mecánico? Les dice, pucha, en el mejor de los casos, te lo saco en 4 días, pero puede ser que haya problemas, ¿no? Entonces encuentro una cosa más, te lo sacaré en 10 días. ¿Ya? Entonces ahí se pasa de optimista a pesimista. ¿Ya? 4 días, 10 días. Pero mira, lo más probable es que salga en 6. ¿Ya? Y es el más probable. ¿Ya? Eso que todo el mundo hace, que probablemente lo hacen desde que hay ingeniería, desde hace miles de años, la gente hace eso. ¿Ya? A alguien se le ocurrió decirle PERT, y le puso un nombre, hizo su teoría, y hasta a partir de ahora se llama PERT. ¿Ya? ¿Y qué te dices? Esta es la fórmula, el optimista más 4 veces el más probable más el pesimista, entre 6. Que en realidad es una fórmula, es una regla, digamos, heurística, una regla tradicional, digamos, ¿no? Que se usa. Eso se los digo no porque lo vamos a utilizar ahora, sino porque cuando empiecen a trabajar, quizás en algún momento les dicen, hazte un PERT de esto, y tú, ¿qué es el PERT? ¿No? Entonces, es esto el PERT. Sencillamente, te preguntas, ¿cuál es el mejor escenario, cuál es el peor escenario y cuál es el más probable? Y sacas con esta fórmula. El optimista más 4 veces el más probable más el pesimista entre 6. Eso es hacer un PERT. En realidad, esta fórmula ya no es nada inventado, es la media de una distribución normal. ¿Ya? Pero, bueno, eso, dado que se me ha colado por acá, aprovecho para decírselos. Ya, entonces, una vez que tienes tu diagrama de producción, digamos, de pasos para un ensamblaje, ya le aplicas el método del camino crítico. Y eso es un algoritmo. Ya es calculado para calcular tiempos y plazos en la planificación de proyectos. Nosotros lo vamos a usar para producción. Es la secuencia de elementos terminales de la red con la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en que es posible controlar el proyecto. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Inicio y final. Entonces, este dura un día, este dura 2 días, este dura un día, este dura un día, este dura 2 días. ¿Ya? Si voy por acá, lo voy a acabar un día. Por acá voy a demorar 3 días. Pero yendo por acá demoro 4 días. ¿Ya? Quiere decir esto, como yo tengo que hacer todas las actividades de todas maneras, ¿ya? Esta actividad de un día y esta actividad de 2 días, como no están en el camino crítico, ¿ya? Yo me puedo atrasar en esta un día o en esta un día y no va a pasar nada, porque estoy esperando todavía que se acaben las otras rutas del ensamble. ¿Ya? Entonces en estas, ¿qué es lo que típicamente se hace? Quito recursos o aumento recursos en este.
¿no? Eso se llama balance de recursos. Eso lo van a ver más lo podríamos ver ahora en producción, pero lo van a ver más en gestión de proyectos. Ya, por ahora nos interesa saber que eso es el camino crítico. Es el camino que no tiene una holgura para acabar un ensamblaje, por ejemplo, una producción. Esto es repetido. ¿Ya? ¿Y cuál es el ejemplo que estoy dando? ¿Ya? Y esto lo van a hacer en algoritmo también. ¿Ya? El ejemplo que les estoy dando es el metro de Arequipa. ¿Ya? La construcción del metro de Arequipa. ¿Ya? En la construcción de los metros, por ejemplo, típicamente lo que usan son estas máquinas tuneladoras. Ya, entonces yo tengo que perforar de acá a acá, digamos que tengo dos máquinas, de acá a acá, de acá a acá. Y yo tengo que hacer todos los túneles. No me puedo saltar un túnel, tengo que crear todos los túneles. Entonces yo puedo imaginarme este camino crítico, ¿no? La creación de cada túnel, de todos los túneles. Este es el inicio, ya que digamos es la etapa de diseño, y este es el final, que digamos es la etapa de pruebas. ¿Ya? Y acá tengo las duraciones. Entonces, el diseño me dura 4 días, o la preparación de las máquinas me dura 4 días, bueno, hagámoslo 4 semanas, y las pruebas que me dure 5 semanas. Y esto lo que me demora en construir los túneles, cada túnel. ¿Ya? Y me imagino esto. Ya puedo empezar a construir el túnel C, que me va a durar una semana. Luego el túnel D, que me va a durar 2 semanas. ¿Ya? A la vez, en paralelo, puedo estar construyendo el túnel B, que me va a durar que me va a demorar con la tuneladora 5 semanas. ¿Ya? Por un tema geográfico, no puedo empezar a construir el túnel E hasta que no he acabado de construir el túnel B y el túnel D. Entonces, solo cuando acabo de construir estos dos, puedo empezar el túnel E. ¿Ya? Y eso me va a demorar 5 días. ¿Ya? Cuando acabo de construir el túnel E, que digamos sea una estación de intercambio, por ejemplo, recién puedo empezar a construir el túnel F y el túnel G. Y no puedo empezar a construir el túnel H hasta que no haya construido el túnel G. Y solo voy a poder hacer mi etapa de pruebas cuando haya terminado de construir el túnel F y el túnel H. Y de ahí recién puedo empezar a hacer mis pruebas. Entonces ahí yo he armado mi red PERT, ¿ya? Con las duraciones. A ojo, ¿cuál es mi camino crítico? ¿Ya? El que dura más. Es 4, 5, 5, 2, 3. ¿Por qué? Este B dura 5, está en paralelo con el C y con el D. Ya que entre los dos me duran 3. Entonces yo me puedo demorar en C, o me puedo demorar en D. Pero no me puedo demorar en B. Lo mismo acá. F dura 1, dura una semana. Y hacer G y H me va a tomar en total 5 semanas. Yo me puedo durar en F hasta 4 semanas sin atrasar mi construcción. ¿Ya? Pero no me puedo demorar ni una semana en G y H. Entonces, ¿cuál sería mi camino crítico? Al ojo, este. Ahora, recuerden, nosotros no lo vamos a hacer al ojo, ¿ya? Lo tienen que hacer ustedes, que lo haga una máquina, que lo haga la computadora. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Ya? Definimos estas variables. Lo que se llama inicio temprano, finalización temprana, inicio tardío, finalización tardía y la holgura. ¿Qué es cada una de ellas? Inicio temprano es lo más temprano en mi cronograma que puede empezar esta fase, digamos, ¿no? Esta etapa, esta actividad. ¿Ya? Finalización temprana es lo más temprano en mi cronograma que puedo iniciar esta actividad. Inicio tardío va a ser lo más tarde que puedo empezar mi actividad sin atrasarme en el proyecto. Y finalización tardía va a ser lo más tarde que puedo empezar acabar una actividad sin atrasarme el proyecto. Y holgura va a ser cuánto puedo atrasarme en esa actividad sin atrasar el proyecto. ¿Ya? Entonces empezamos. Una regla antes, ¿ya? Cuando se hace un cronograma, ¿ya? El primer día de construcción es el día 0. ¿Ya? Entonces, esto vamos a trabajarlo con ustedes, ¿ya? Así que estén atentos, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? El primer día, inicio temprano, recuerden, es el día 0. Entonces yo lo empiezo con 0. Inicio temprano, lo voy a hacer zoom. ¿Cómo puedo hacer que una máquina me encuentre este camino?
Peor es cuando hago zoom. Ya. Bueno, primero, ¿se ve bien? Voy a ir poniendo acá las cifras. ¿Se ve bien todos? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, inicio temprano 0. Entonces, ¿cuál va a ser la finalización temprana? Ya, si yo empiezo en el día 0 y la actividad dura 4 semanas, ya, entonces la semana 0, la semana 1, la semana 2, la semana 3. Entonces voy a acabar en la semana 3. ¿Ya? Finalización temprana, 3. ¿Ya? Se dan cuenta, es 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Por eso es que es 3 y no 4. Como fórmula podrían decir que es 4 menos 1, ¿no? Pero no me gusta usar fórmulas. ¿Ya? Entonces, inicio temprana 0, finalización temprana 3. Es decir, voy a iniciar, lo más temprano que puedo iniciar la actividad A es en la semana 0, lo más temprano que puedo finalizarla es en la semana 3. Y luego tengo que pasar a la actividad B y la actividad D. ¿Ya? Es decir, después de haber hecho el diseño, puedo empezar a hacer la tunelación, el túnel B, o puedo empezar a construir el túnel C. ¿Qué semana, pregunta para ustedes, en qué semana voy a iniciar el túnel B y el túnel C? ¿Qué 2, semana de mi proyecto? ¿Perdón? 2, No, fíjate, estoy finalizando la actividad. 1, La semana 3, profesor. ¿Rocío, Uno. cuál? La semana 3, ¿qué es Tampoco, cuando? cerca. Estoy acabando en la semana 3. ¿Cuándo empezaría la siguiente tarea? Me tomo toda mi semana 3. Ya, muy bien, Yanira. La semana 4. Ya, es decir, he acabado en la semana 3, el viernes, he acabado. Sábado y domingo no se trabaja. La siguiente semana, el lunes, ya empiezo a hacer esta obra, esta parte y esta parte. Entonces, después de que he acabado en la semana 3, en la semana 4 empiezo a hacer tanto el túnel B como el túnel D. Ya, ahora, con ustedes. ¿Cuándo acabaría el B? ¿Y cuándo acabaría, lo más temprano, el C? El B se acabaría, profesor, en la semana 7. Bueno, A ver, calcula un poquito mejor. Igualito que acá, ¿no? Profe, el B sería en la semana 8. El B, sí, sería en la semana 8. Porque te tomaría la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava semana entera para hacerlo. También lo pueden ver como fórmula, ¿no? Que sería 0 más 4 menos 1 es 3. 4 más 5 es 9, menos 1, 8. No me gusta que lo vean con fórmula porque es impráctico. ¿Y la actividad C? ¿Cuándo se acabaría? Sería 4 también, profe. ¿Sí? La semana 4. O sea, te toma toda la semana 4. Le inicio la semana 4 y la acabo la semana 4. ¿Ya? Ahora, la actividad D, ¿cuándo empieza? 5, 5. ¿Cuándo finaliza? 6, Sí, muy bien. Dura las 5, toda la semana 6 y acaba en la semana 6. Y ahora, ¿cuándo empezaría la actividad E? en la semana 7. ¿Seguros? 9. Tengo dos opciones, ¿no? Puede ser después de acá, podría ser la 7 o podría ser la 9. ¿Cuál sería? 9,
Claro que la más tardía, supongo. Muy bien, Rosita. La más grande, la que más demora, Sí, la sí, mayor, ¿ya? exacto. Porque yo acá me voy a estar esperando, pero acá no voy a esperar nada. Voy a tener que esperar a que el B acabe, ¿ya? Entonces acá sería 9. La mayor más 1. Y sigo adelante. 9 más 5, 14, menos 1, 13. Acá ya puedo hacerlo más rápido. Luego, a la siguiente, la F y la D y la G igual, a la semana siguiente. Esa sería la semana 14. Esta sería la semana 14. Se acabaría la misma semana 14. Esta se acabaría la semana 15, con lo que esta empezaría la semana 16. Se acabaría la semana 18. Y otra vez, ¿cuál elijo? ¿La 14 o la 18? La La 18. La 18, muy bien. Con lo que esta actividad la haría en la semana 19. Y la estaría acabando, 19 más 5 menos 1, en la semana 23. 23 semanas me va a demorar construir mi metro. Bueno, debería ser meses o algo así, ¿no? Ya. Ese es el recorrido hacia adelante en el algoritmo. Luego hago el recorrido hacia atrás. Y empiezo con 23. ¿Ya? Para ajustar. Es decir, lo que me voy a demorar en construirlo es 23. Entonces empiezo hacia atrás con la semana 23. Y hago lo mismo hacia atrás. Entonces, si yo lo más tarde que puedo acabar de construir sin atrasarme es la semana 23, ¿qué es lo más tarde que puedo iniciar? Lo mismo, 19. Porque va a tomar la misma duración, 5 semanas. 19, 20, 21, 22, 23. Entonces acá es lo mismo. Y la fórmula sería 23 menos 5, ya que es 18, más 1, 19. Ahora, si lo más tarde que puedo empezar la actividad I es 19, ¿qué es lo más tarde que puedo finalizar la actividad F y la actividad H? 18. 18. Muy bien, Yari. 18. 18. 18. Y ahí empiezo para atrás. Entonces, lo más tarde que puedo empezar la actividad F es el mismo 18. Porque me dura solo una semana. Lo más tarde que puedo empezar la actividad H es 18 menos 3 más 1. Eso es 16. Igualito. La semana anterior, a 15. Y como dura 2, igualito. 14. Y ahora estoy yendo hacia atrás y tengo otras dos opciones. Podría ser que tengo que finalizar en cuál. Sería en la 13 o en la 17. 13, profe. 13, exacto. En este caso es el menor. ¿Por qué? Porque solo por ese lado no me retrasaría. ¿Ya? Y lo mismo acá, que sería acá 9. Lo mismo hacia atrás, otra vez, la elección. Sería No, 8, 8. también 8. Lo más tarde que podría empezar sería 7, para que me estaría la semana 7 y la semana 8 construyéndolo. Acá sería igualito, que sería la semana 4. Acá sería la semana anterior, que sería la 6. Empezando también el 6. Y lo mismo que la otra vez, el menor. Entonces sería 4 menos 1, 3. Empezando la semana 0 igual. ¿Ya? Entonces ya tengo todos, cuándo me puedo empezar y cuándo puedo acabar sin atrasarme. ¿Ya? Cuándo puedo empezar y acabar en el mejor de los casos, en inicio temprano, y cuándo puedo empezar y acabar en cada actividad sin atrasar. ¿Y qué hago? Detecto cuándo es mi holgura de cada uno de ellos. Entonces, si para no atrasarme, o sea, si en el mejor de los casos tengo que empezar en la semana 19, en el peor de los casos acabar en la 23, y en el mejor de los casos tengo que, en el peor de los casos, 19 y 23, ¿qué holgura tengo? ¿Cuánto me puedo atrasar acá? 0. Nada. 0. Sí, nada. Acá no me puedo atrasar. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula de holgura, digamos? La fórmula que, no para nosotros, sino que le vamos a pasar a la máquina.
la finalización tardía menos la finalización temprana. O el inicio tardío menos el inicio temprano. Me va a dar la misma holgura, porque la duración es la misma. Entonces, FTA menos FTE, 0. FTA menos FTE, 0. Puedo comprobarlo con el otro, por ejemplo. 15 menos 15, 0. 14 menos 14, 0. 14 menos 18, 4. 18 menos 14, 4. Acá 0. Acá 2. Acá 2. Es decir, me puedo atrasar 2 días en cualquiera de estos. Acá 0. Y acá 0. Y finalmente, ¿cómo va a saber la computadora cuál es mi camino crítico? Todos los que tengan y haya calculado como la holgura en 0. Que es este. 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 Y este. Entonces, la computadora, ¿cuáles son 0? Y ese va a ser tu camino crítico. Y vas a obtener la computadora. Este es el algoritmo del camino crítico. Ustedes lo pueden ver al ojo, pero ¿cómo le enseñan a una computadora? Haciendo que haga estos cálculos, con esas fórmulas que les he mencionado. Bueno, lo que está más abajo es exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, las fórmulas. ¿No? Entonces, es el camino crítico. Ya, entonces tenemos estos dos algoritmos. ¿Ya? Adicionando el de que vimos la vez pasada, que era de árbol de mínima expansión, esos tres son los que vamos a hacer la siguiente semana ya en C. ¿Ya? Y vamos a ver la manera de incluirlos en su sistema. ¿Ya? Muy importante acá en esta parte es cómo aplican, o sea, cuál de estos van a aplicar. Y cuando lo hagan en el trabajo va a ser más importante todavía. No está nada escrito acá, o sea, todo es el ojo del ingeniero para saber cuál de estos aplicar en su programación. Profesor, ¿Ya? disculpe, entonces tiene que escoger el camino donde menos exceso, menos holgura, mejor dicho, haya, ¿verdad? Que vendría en este caso 0. El de holgura 0. Siempre tiene que ser siempre tiene que haber un camino como holgura 0. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. Sí, sí. Ujú. Ya. Entonces, queda. Ya, nos vemos entonces la siguiente semana. ¿Ya? El lunes. ¿Y qué más? Sí, nada más. Recuerden que el sábado de esta... Ah, ya, eso les iba a poner. El control va a ser de este Excel, de este Power, de esta diapositiva y de la anterior. No la he colgado todavía. Ya, la voy a colgar acá. Bueno, esto no es. Hay una diapositiva que vimos la vez pasada que no les he tomado control, entonces va a haber dos diapositivas. ¿Ya? Y acá está. Ahorita está esta diapositiva, acá está el link. Ya voy a colgar otro, voy a pasar diapositiva 2 con la otra diapositiva. Y de esas dos viene el control. Ya, porque me faltaban las preguntas sobre el árbol de mínima expansión. Ya, entonces, esas dos diapositivas, por favor. Control el día sábado de teoría. 10 preguntas de... ¿Cómo se llama? De opción múltiple. Profe, ¿el sábado tenemos clases? No. No, pero lo voy a dejar colgado, ¿no? Profe, este sábado. Va a ser... ¿Cómo? Este sábado. Este sábado, sí. Profe, no lo puedo. El domingo. ¿Todos están de acuerdo, domingo? Sí, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Lo voy a dejar habilitado todo el día, profe. El día. Toda la tarde. Desde mediodía hasta medianoche. Ya, profe, mejor. ¿Ya? Ya pues. Ahorita lo cambio. Ya, y les voy a colgar el otro... Y les voy a colgar el otro... La otra diapositiva. Que ya la vimos la vez pasada. Es algo ya visto, ¿no? Solo que no pude tomarles control sobre eso. Ya. Entonces... Ya. Entonces...